Bueno, amado, hoy el Señor quiere hablarnos acerca de un tema que es muy importante y trascendente con los tiempos nuevamente que estamos viviendo, y creo que es lo que necesitamos, estarnos fortaleciendo en estos tiempos difíciles. Y bueno, pues el Señor nos va a ir llevando a un tema y que el Señor utiliza en la palabra muchas cosas, simbologías, muchas parábolas, habla acerca de muchas animales, objetos, y que eso lo relaciona para que podamos entender mejor tú y yo la palabra de Dios, para que podamos tener referencias, para que podamos nosotros ahondar más en esas características y sacar de alguna forma ese conocimiento y provecho que obviamente es revelado por el Espíritu. Y acompáñame por favor a Salmos capítulo 92, versículo del 12 al 14. Ahí vamos a estar en este bendita palabra de Dios, y aunque lo voy a tratar de estar colocando aquí, es importante, amado, que tú lo busques en la Biblia. No seamos cómodos, decir, bueno, pues ya como lo ponen ahí, ya no lo busco. No, al contrario, ¿verdad? Porque vas a perder pues esa habilidad, vas a perder, después no vas a saber ni a dónde está Salmos, ¿no? Ni a dónde está Génesis, ya sería mucho. Pero por eso es importante, ¿verdad? Que no perdamos pues esa habilidad de estar buscando la palabra de Dios. Entonces, pero lo voy a estar colocando para que podamos estarlo como que viendo, si es que en este momento no tienes una Biblia cerca. Pero es importante que siempre estés disponiendo tu corazón antes, preparando tu Biblia o tus notas, tu cuaderno para que anotes, porque es importante que nosotros hagamos, ¿verdad? Ese estudio y discernimiento de la palabra de Dios, que escudriñemos toda su palabra. Amén. Entonces voy a estar colocando, espero que ahí veamos de qué se trata esto. Bueno, vamos a leer Salmos capítulo 92, y bueno, pues dice la palabra de Dios del versículo 12 al 14. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Aleluya, amén. Y por eso este mensaje, ¿verdad?, que el día de hoy estamos compartiendo, le he puesto, ¿verdad? Floreceremos como la palmera. Florezcamos como la palmera, amado. Como aquí dice en el Salmo 92, del 12 al 14, dice que el justo florecerá como la palmera. Entonces, aquí, amado, la palmera viene en este caso, de la palabra phoenix, ¿verdad?, que significa hermosura. La palmera es un símbolo del cristiano. Aquí es donde estamos viendo que hay una comparación que hace la palabra de Dios. Dice que el justo florecerá como la palmera. Y tú y yo, ¿verdad?, que creemos en el Señor, ¿verdad?, nos compara como que debemos de florecer como esta palmera. Y al considerar esa palmera, se considera como, ahorita vamos a ver algunas características bíblicas y por qué hace en comparación el salmista con esta planta, porque muchos no se considera árbol. Entonces dice que creceremos como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Tú y yo, ¿verdad?, estamos plantados en la casa de Dios. Amén, aleluya. Entonces dice: en los atrios de nuestro Dios floreceremos. Mientras tú estés plantado en la casa de Dios, amado, mientras tú estés plantado en el reino de Dios, donde está su trono de justicia, donde Él se mueve de manera poderosa, dice que en los atrios de nuestro Dios floreceremos, no nos secaremos.
no nos quebrantaremos. Entonces, amado, en estos mismos tiempos, tú y yo somos llamados a ser esas palmeras que seamos plantados en la casa de Jehová, y aun si no lo tenemos ahorita de manera física, pero en espíritu es donde nosotros hacemos descender el reino de los cielos en tu casa, donde te pongas a orar, donde te pongas a alabar, donde te pongas a estar estudiando de su palabra. Tú haces que descienda ese reino de los cielos en donde están, ¿verdad?, presentes, ya sean 2 o 3 que nos reunamos en su nombre. Tú mismo, ¿verdad? Si estás estudiando y empiezas a disponer tu corazón a Dios, empiezas en esa fluir del Espíritu, y si en los atrios de nuestro Dios siempre floreceremos. Amén. Y dice, aún en la vejez. Aquí esto no es cuestión vamos a ver todas estas preciosas características que estamos ahorita leyendo. Habla de edad, ¿verdad? Dice que de vejez seguirán dando fruto y que estarán siempre vigorosos, verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, ¿verdad? Para anunciar que Dios me hace recto, y que en él, dice, y que en él no hay injusticia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a ir viendo por qué el salmista hace esa analogía con la palmera, ¿verdad? Y al considerar esa palmera, la está considerando, vamos a ver lo que representa esa palmera. Representa hermosura, va a representar longevidad, va a presentar crecimiento, porque habla de que van a florecer y habla de un crecimiento, desarrollo. Va a haber fruto, ¿verdad? Porque pues estaremos nosotros floreciendo, fructificando. Entonces habla de fruto. Vamos a ver que la palmera, su utilidad de la palmera y también de su extensión de la palmera. Entonces vamos a hallar pues muy importantes cuestiones espirituales acerca de lo que habla aquí el salmista. Amén. Entonces los creyentes que fuimos justificados por la sangre del Cordero que derramó, ¿verdad?, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nacimos espiritualmente para ser longevos en el ámbito espiritual, permanecer firmes y sólidos aún en medio de todos estos tiempos complicados que estamos pasando. Y el salmista veía a los creyentes como esos hombres rectos, fuertes y sólidos y ante los vientos y las circunstancias. Entonces, pero vamos a ir viendo un punto por punto cuáles son de esas características que nos compara como esas palmeras. Amén. Y el primer punto que queremos, que quiero que tú estés ahorita pues viendo en esta palabra de Dios, es la longevidad y la resistencia. La longevidad y la resistencia es una de las primeras características que vamos a ir viendo de la palmera, y que tiene en relación que ver con nuestra fe en Cristo. Y bueno, pues aquí nos habla, ¿verdad?, la palabra que debemos nosotros florecer como palmeras. ¿Y qué significa? Que permanecemos por encima de las circunstancias y vamos a vivir una vida larga, tan larga que es eterna, amado, tan larga que es eterna. Cuando tú llegas a Cristo vas a tener una vida eterna. Ya no vas a tener solamente la muerte, ¿verdad? Pero ahora tenemos de la muerte, pasamos a vida. Gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él le quitó las llaves a la muerte. Entonces ahora tenemos vida, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿sabías que una de las características de las palmeras es que tienen una larga vida? Las palmeras, si tú le googleas, yo sé que lo vas a buscar, pues yo también ya lo estudié, ¿verdad? Estuve investigando hasta casi botánica, no es cierto, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces,
una palmera llega a vivir entre 400 y 750 años. Wow, ¿verdad? Una palmera. Entonces, es una de las principales características que son longevas, y por eso habla que aún la palmera, aunque tenga, ¿verdad? Aunque dice, aún en la vejez fructificarán, como leímos. Entonces, no importa cuántos años tengas, no importa, ¿verdad?, cuántos años tengas en el Señor, en el Evangelio, deberemos seguir dando fruto, seguiremos estando verdes y vigorosos, como dice su salmo. Y entonces esa es una de las principales características, que la palmera, aunque tenga 400 años, fíjate, lo mínimo que pueden vivir son 400 años, una palmera. Entonces, hasta 750 años, wow, ¿no? Entonces, habla de que aún la que tenga 700 se ve tan verde y tan vigorosa como la que tenga menos edad. Entonces, eso habla de las principales, una característica que tú y yo, el cuerpo, pues se va deteriorando, pero el espíritu es el que va dando fruto, va floreciendo, va creciendo. Es así porque está haciendo esta comparación el salmista con la palmera, el creyente en Jesucristo. Amén. Entonces, esa es una de sus principales características. Vamos ahora, acompáñame por favor a Salmos. Aquí vamos a regresar porque como va a ser nuestro cita clave, vamos a estar regresando aquí a Salmos 92. Pero acompáñame ahora por favor a Salmos 46. Salmos 46, versículo 1 y 2. Vamos a la palabra, busca Salmos 46. Y vamos a buscar esa palabra. Dice la palabra del Señor así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, amado, las palmeras, otra de esas características es de que nosotros somos fuertes y han sido las palmeras firmes. Su característica de fortaleza y firmeza, que Él es el que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mediante Dios, Él nos va a dar esas fuerzas, amado, ¿verdad? Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y esto, pues, ¿por qué? Porque las palmeras tienen esa característica, y si tú sabes, pues las palmeras resisten huracanes, fuertes huracanes, tormentas tropicales, ¿verdad?, nortes, y entonces solamente vemos cómo ¿verdad?, como que las despeina un poquito los huracanes, los fuertes tormentas. Por más que sean fuertes, vemos que nada más, ¿verdad?, sus palmitas, cómo las mueve el aire, y vemos que la palmera tiene una característica. La palmera, el huracán, aunque sea fuerte, la va a doblar un poco. Y las palmeras son altas, son rectas normalmente. No ves una palmera que totalmente esté que esté curveada, sino que tienen esa flexibilidad, y obviamente pues pone el viento a toda su fuerza y tal vez la dobla un poco, pero pasando la tormenta, la palmera regresa a su estado, regresa a ser firme, y esa es la fortaleza de las palmeras, aunque resisten fuertes vientos y fuertes tormentas. Entonces, amado, esa es una de las características que tienen las palmeras, ¿verdad? Que son fuertes, son firmes, y aún en las tribulaciones, pero esas no son tus fuerzas, eso sí tiene que quedar claro, sino
nosotros, ¿verdad? Que somos plantados, dice, en la casa de Jehová, ¿verdad? De ahí es donde tomamos, Él es nuestro pronto auxilio en todas esas tormentas, en todos esos huracanes, vientos fuertes, y por tanto no debemos de temer. Y aunque veamos que la tierra se mueve, ¿verdad? Y el mar ruge y entonces vienen fuertes huracanes, el Señor, ¿verdad?, nos sostiene. Amén. Entonces, esa es una de las principales características de esas palmeras. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bueno, pues todos los que ponemos nuestra fe con firmeza en nuestro Señor, tendremos esa fortaleza y vitalidad que leímos en Salmos 92. Acompáñame ahora, por favor, a Salmos 92, versículo 14, por favor. Seguimos en Salmos, ahí 92, regresamos a 92, pero ahora en el versículo 14 dice la palabra de Dios: aún en la vejez, ¿qué dice? Fructificarán, estarán, ¿qué? Vigorosos y verdes, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, amado, nosotros estamos, ¿verdad?, comprendiendo por qué el salmista, ¿verdad?, nos compara con esa palmera, que va a ser, aún, aunque seamos longevos, ¿verdad?, aún el que tenga muchos, ¿verdad?, el que esté ya con, no importa la edad, lo que importa es de que estés floreciendo en tu espíritu, en tu fe crezca. Amén. Entonces siempre estaremos vigorosos y verdes, pero si eres una palmera plantada en la casa de Jehová. Entonces, amados, honrar a Dios no se limita a la gente joven que parece tener pues fortaleza física, ¿no? Nada más, y vigor ilimitado, los chavitos, ¿no? Los jóvenes, aún en la vejez, todo creyente en Jesucristo debe producir frutos espirituales. Y hay muchos, de verdad hay muchos, pues gente ya de mucha experiencia espiritualmente, lo que en la Biblia después se lee como ancianos, ¿verdad? O entendidos de la palabra, y pues que son fieles en el Señor y continúan con una perspectiva muy fresca y que nos pueden enseñar todavía muchas cosas, ¿verdad?, para servir a Dios, para honrar a Dios, de testimonio. Gloria a Dios por todos ellos, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Ahora, ya hablando, ¿por qué puede resistir tanto una palmera? ¿Por qué tiene esta característica la palmera de resistir huracanes, vientos fuertes, tormentas tropicales, ¿verdad? Entonces, una de las características que conforman la palmera, amados, es su tronco, su altura y también sus palmas. Entonces, pues son todos, pues sí, yo creo que conoces las palmeras. Y la que caracteriza, vamos a ver una de las características fuertes de la palmera, aparte de su hoja, de su tronco y de que son muy altas las palmeras, es su raíz, amado. Sus raíces son una de las características que hacen que esa palmera, pues aunque venga el huracán, nada más ves como ¿verdad?, las alborota, ¿verdad?, sus palmas, el viento, pero las palmeras ahí están, ¿no?, resistiendo todo tormenta, todo huracán. Y son sus raíces, que son delgadas, que son alargadas. Entonces déjame explicarte. Inclusive hasta preparé hoy unas imagencitas que estás viendo por aquí, ¿verdad? Por aquí. Entonces, en esta imagen que está apareciendo, coloqué una para que pudieras ver una de sus características principales de las palmeras. Y estas son sus raíces abundantes. Tiene muchas raíces, ¿verdad? Tiene muchas raíces abundantes. Pero sobre todo, ve cómo las raíces
son largas y se extienden. ¿Para qué? Para que puedan ser de alguna forma, se puedan agarrar, se puedan ¿verdad? Sostener fuertemente, y llegan a medir, yo investigando, entre 2 a 6 metros de largo sus raíces, y eso es de largo hacia abajo, y hacia los lados pueden extenderse entre 5 y 15 metros a los lados. Entonces, aquí ves un dibujito. Déjame mostrarte una real. Vas a decir, ay, pues este es un dibujito. Este es, por ejemplo, una imagen de una palmera, de cómo están sus raíces. Claro, excavaron, y ahí podemos ver, pueden ser entre 2 a 5 metros hacia abajo, pero sobre todo vea cómo también sus raíces se expanden. Entonces, eso nos habla. Por eso esas palmeras pueden resistir, ¿verdad?, todos esos vientos. Lo que nos mantendrá a ti y a mí aferrados y fuertes en todo momento son las raíces profundas que produzcas y simientes en Dios, en Señor, como Salmos 92 recordamos, ¿verdad? Que como mencionamos, que estemos plantados, ¿verdad?, en la casa de Dios. Amén, aleluya. Entonces, si nosotros nuevamente regresamos a Salmos 92, ¿verdad?, dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios floreceremos. Amén. Entonces, y cómo pues debemos nuestras raíces ser tan fuertes, tan abundantes en Dios, para que esto podamos resistir estos tiempos. Pero cuando tus raíces son débiles, tus raíces son pocas, y que habla de la fe, ¿verdad?, de lo que buscas al Señor, de cómo te mantienes, ¿verdad?, plantado en el Señor, pues obviamente puede llegar un viento, puede llegar inclusive un vientecillo muy pequeñito, y pues de alguna manera te arranca, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hago para tener esas raíces abundantes y tan profundas como la palmera que está citando el salmista? Acompáñame por favor en Efesios 3:17. Vamos a Efesios capítulo 3 versículo 17. Déjame buscarlo también aquí. Efesios capítulo 3 versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: aún en la vejez... No, perdón, este es otro versículo. Aquí está ya. Dice Efesios 3:17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí es lo que dice. Vamos a leer, aquí puse también una traducción, nueva traducción viviente, y ve cómo nos habla acerca de cómo podemos nosotros hacer más gruesas, más firmes y más profundas nuestras raíces en el Señor. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cuánto confías en el Señor? Esa es la fe, ese es cuánto lo buscas, ese es cuánto dependes de Él. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces, aleluya, gloria a Dios, profundas, aquí está, en el amor de Dios. Echarán raíces profundas como la palmera, aleluya, en el amor de Dios. Y ellas, esas raíces que tú, ¿verdad?, que eches, te mantendrán fuertes.
Gloria a Dios, ¿verdad? Porque toda la palabra es preciosa, nos va llevando y nos va metiendo, dice Señor, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Tiene sus principios preciosos y perfectos. Y aquí nos dice, ¿verdad? Y entonces, si Cristo está habitando en ti, a medida que confíes en Él, echarás esas raíces tan profundas en el amor de Dios, ¿verdad? Y ellos son las que te mantendrán fuertes ante todas estas circunstancias que están pasando. Amén, aleluya, ¿verdad? Que podamos estar escudriñando, ¿verdad? Sus escrituras, su palabra preciosa. Amén, gloria a Dios. Y esto es lo que nosotros, tú y yo, amado, la palmera es notable por su tallo erguido también, casi recto, aún le amarren un peso, por ahí se curvarán un poco, ¿verdad? Pero regresará a esa rectitud y quedará nuevamente erguido después de la prueba, después de la tormenta. Esta distinción es un sinónimo, no es un sinónimo de ser rectos, ¿verdad? Como orgullosos, sino más bien una característica de ser rectos también ante las como santidad. Eso representa la palmera del testimonio y de la clase de vida que representamos ante el mundo, que somos la luz y la sal de este mundo, dice la palabra, somos embajadores de su palabra y todo el mundo pone su vista en nosotros. El creyente debe ser distinto en medio de los demás árboles de este mundo. Entonces, tu conducta, tus palabras, la forma pues de que vives nos van a delatar, ¿no? Si somos un creyente en el Señor o no. Pero ese es importante. Y también la palmera habla de esa rectitud, ¿verdad? Que no se quiebra ante las tentaciones, aunque venga fuertes tentaciones, ¿verdad? Te estás doblando, pero que te resistes y estás bien arraigado, como dice aquí, ¿verdad? En Cristo, y tú, ¿verdad? Y confías en el Señor y buscas de su fe, entonces echarás esas raíces y empiezas, ¿verdad? A tener esa resistencia que te doblegue la tentación y quedarás nuevamente firme como esa palmera. Amén, aleluya. Y entonces, por eso, esa es una de las principales características, ¿verdad? Que podamos estar, somos longevas y resistentes como la palmera. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver otra de las características de la palmera. Y la palmera son conocidas por su crecimiento, ¿verdad? Dice, si regresamos a Salmos 92, dice su palabra en Salmos 92, el justo del versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dice, crecerá como cedro en el Líbano, en el versículo 12. Y déjame decirte, amado, que los cedros en el Líbano, estudiando la palabra de Dios, estudiando y buscando pues, qué características tenían esos cedros del Líbano, que son muy famosos y muy caros, ¿verdad? Muy costosa su madera, medían hasta de 35 a 40 metros de altura y tenían entre 5 a 9 metros de circunferencia, de acuerdo con lo que tengo aquí anotado. Entonces imagínate, entre 40 metros de altura, ¿verdad? O de 5 a 9 metros de circunferencia, por lo tanto eran sólidos, fuertes, firmes, altos, y nosotros debemos estar siempre en las alturas. Esa es la relación que dice el Señor, vas a crecer tan alto que debemos nosotros de mantenernos en esas alturas donde está el Señor, donde buscamos las cosas de Dios, donde buscamos la voz de Dios, donde podemos discernir las cosas de Dios y no en el mundo, no en la tierra. Entonces, acompáñame por favor
Salmos 18, versículo 33, por favor. Vamos a buscar Salmos 18, versículo 33. Dice la palabra así. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que Él me hará caminar, ¿verdad? Con una paz, con una tranquilidad, como siervas, y que porque te hace estar firme en toda la altura, ¿verdad? Y que puedas subir a las alturas para que puedas encontrar de su presencia, para que puedas tener una comunión más directa con el Padre y puedas ver de otro panorama las cosas, porque en la parte, ¿verdad?, de abajo se ve un mundo de árboles, pero cuando como creces y eres, ¿verdad?, y subes a lo alto en lo espiritual, a buscar las cosas de Dios, se ve otro panorama, se ve de otra perspectiva las cosas, inclusive entre más alto las cosas se ven más pequeñitas. Entonces, y si tú lo ves desde abajo, las cosas se ven un gigante, si se ven problemones, si se ven otras cosas que te pueden atemorizar. Pero entonces aquí la palabra dice que nos hará andar tan seguro como un ciervo y que para que puedas pararte en lo más alto. Eso es verdad lo que dice el Salmos 18:33. Entonces, que puedas ver las cosas del reino de los cielos que pone a tu disposición, amado, para cuando lo necesitemos. Él pone todos esos los recursos del reino de los cielos a tu disposición para estos tiempos, para estas dificultades. Como dice Colosenses 3, ¿qué dice Colosenses 3:2? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Así nos dice la palabra del Señor. Y así tú y yo debemos, por eso nos dice, ¿verdad?, la palabra. Pongan su mirada en las cosas de arriba. No las pongas en las de la tierra porque va a estar poniendo dudas, dando temor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante en estos tiempos. En estos tiempos es muy importante que nosotros aún forcemos nuestra mirada a ponerla en el reino de los cielos, en las alturas y no en las de la tierra, porque si no, pues vamos a estar minando nuestra fe. Amén. Entonces, en realidad, amado, ahora también si nosotros hablamos de esta característica de la palmera, las palmeras no tienen como los árboles, no se desarrollan la madera como anillos. Entonces, si tú sabías, pues los árboles van teniendo anillos y por medio de los anillos puedes saber cuántos años tiene un árbol. Entonces van armando anillitos concéntricos y se van sabiendo hasta qué edad tiene ese árbol. Esa es una diferencia que las palmeras no es así. Generalmente las palmeras no crecen de esa manera en forma de anillos, sino ellos, ¿verdad? Aquí tengo que son como mini tronquitos o filamentos verticales, ¿verdad? Así que ellos no crecen en anillos así, sino ellos crecen así, vertical. Y son semejantes a fibras que la dotan de un tejido pues mucho más flexible que un árbol. Por eso, ¿verdad? Mientras más duro esté algo que se resiste, lo tiendes a quebrar. Pero si tiene un poquito de flexibilidad, ¿verdad? Y que la madera pues te va a ser mucho más flexible y que no te truenes a la primera. Entonces, aquí voy a colocar cómo es una palmera que esta no tiene, para que si tú no las has visto, bueno, pues aquí te la voy a colocar también. Aquí está, ¿verdad? Ves una imagen en este momento de una palmera, bueno, que la cortaron, ¿verdad? O que de alguna manera, pero vemos cómo las palmeras no tienen anillos como los árboles y también tienen una característica diferente al árbol.
que la palmera tiene su centro blanco, ¿verdad? Su corazón. O sea, ve que las palmeras, ¿verdad? Entonces, pues como si fuera casi una caña, casi, ¿verdad? Por dentro no son como las del árbol, que todo es madera, sino que ve esos filamentos, ¿verdad? Que tienen pues esas palmeras. Entonces, cuando nosotros estamos y que acabamos de ver ese corazón blando y un poquito blanco, no se pudre tan fácil. Entonces el cristiano representa su corazón. Está que el corazón, ese corazón blanco, que es un corazón en el cual pues debe de estar de alguna forma en santidad, guardado para el Señor, y que es esta parte de tu corazón. Y Proverbios 4:23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque de él emana la vida. Entonces nuestro corazón, amados, como la palmera, debe moverse conforme a la voluntad de Dios mediante su espíritu, con un corazón de bondad, de amor. Eso habla de ese corazón blanco, o el centro de lo que es de esta palmera, y que nuestro corazón debe ser lleno de misericordia, de amor que nos da el Señor, que nos dice: amaos, ¿verdad? A nuestros enemigos, bendecirlos, ¿verdad? Y también que debe siempre de estar, ahí debe haber una pureza en tu corazón, sobre todo. Debe de haber santidad, debe de estar limpio siempre delante de nuestro Dios, y por eso, gracias a Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, y cuando nos arrepentimos, Él es misericordioso y nos perdona. Pero que ese corazón, ¿verdad?, siempre se mantenga limpio y puro, y que debe de alguna manera evitar que se corrompa de amargura, de ira, de celo, de temor, para que de ese corazón no se eche a perder, no se pudra, no le salga, ¿verdad?, ninguna plaga. Y bueno, pues un corazón, ¿verdad?, pues con plaga, después pues el Señor, ¿verdad?, sanará, puede sanar, claro que sí, pero que de alguna manera va destruyendo esa palmera. Entonces, si no sanas, si no te rindes a Dios, y entonces la palmera, amado, vemos aquí, ¿verdad?, que en ese corazón blanco que tiene, esa parte blanca que tiene adentro la palmera, porque no se ve por afuera así, sino que tú, cuando vemos aquí en la imagen, pues tiene un corazón puro, y debemos de nosotros tener un corazón santo para el Señor, buscando al Señor, siempre estando examinándonos, y estar limpios, ¿verdad?, en nuestra forma de vivir, santificado para Él. Amén. Y bueno, amado, la palmera crece también, sabes tú, bien, hablando del crecimiento, crece la palmera, pues normalmente las vemos en los lugares tropicales, ¿no? Entonces, en todo lo que son, pues en el mar, es una de las características. Vas llegando a Acapulco y dices: ay, ¿verdad?, las palmeras, y ya ves que está cerca del mar. Y entonces, pues crecen en zonas tropicales, pero también pueden crecer en la ciudad. Que en Reforma tenemos varias palmeras, ¿verdad? Entonces, en una ciudad, pero ¿qué crees? También las palmeras pueden crecer en el desierto. Inclusive hasta hay oasis, ¿verdad?, que encontraban en medio del desierto, unas palmeritas para sombra, donde, ¿verdad? Entonces, la palmera puede crecer en todos lados. Es una de las características preciosas de las palmeras, que no solamente en los lugares tropicales, donde es más abundante, sino en la ciudad, y pueden ser plantadas también, pueden salir en el desierto y formar esos oasis para muchos viajeros que están en el desierto. Entonces, aún en lugar de sequedad, aún en lugares de desolación, amado, ahí vas a poder florecer, vas a poder dar fruto, y verdad, donde otros árboles mueren, las palmeras
dan fruto, dan sombra. Entonces ahora esa palmera, y no es de que la palmera en un desierto se esté nutriendo de arena, ¿verdad? En el desierto, sino que sus raíces crecen aún más de las que están en el área tropical. En el desierto crecen todavía muchos, hasta 300 metros más, yo estaba leyendo, hasta encontrar agua. Hasta encontrar aguas profundas, es donde esa es la característica de esa palmera. A lo mejor en lugares tropicales la encuentran inmediatamente sus raíces, pero en el desierto necesitamos, ¿verdad? Así como las palmeras nuestras, buscar aún más profundo, ¿verdad? El agua. Y el agua, tú sabes que representa la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Eso es lo que representa el agua, de que nosotros podamos tener esa agua que nos quita la sed, que fluye en ti y en mí como ríos de agua viva. O sea, ese es el agua que tenemos que buscar cuando la palmera está en el desierto, cuando hay sequedad, desolación. Eso, la palmera es lo que hace, y eso es lo que mantiene y da vida y florece y da fruto. Entonces dices, ¿cómo? De la arena no, sino que él se esfuerzan sus raíces para encontrar el agua aún en lo más profundo, aún donde hay arena, aún donde no está cerca, ¿verdad? No encuentres la presencia de Dios, tienes que esforzar para poder buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay resistencia, hay arena, está tu cuerpo, tu alma no quiere alabar, no quiere adorar, ¿verdad? Te sientes desanimado, te sientes en depresión, te sientes con dolor, te sientes te sientes decepcionado. Es ahí donde tú tienes que buscar, ¿verdad? Y eso es lo que representa la palmera en tiempos de desierto, desolación, que tienes que tu raíz tienen que bajar aún más para poder buscar y resistir y vencer toda esa arena para poder buscar esa agua. Entonces, amados, los cristianos no deben alimentarse de las experiencias de la vida, sino que debemos sustentarnos por la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a Salmos, ¿verdad? Salmos capítulo 1. Y dice Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a colocarlo aquí. Sino que la ley de Jehová está su delicia. O sea, la ley de la palabra de Dios. Necesitamos, aunque tú estés en ese desierto, estés a lo mejor, no estás ahorita en un área tropical, el sol, la arena, la paz, el gozo, jajaja, jijiji, y te toca estar en estos momentos plantado en un área desierta, de problemas, de luchas, etcétera. La ley de Jehová será tu delicia, y en su ley medita día y noche. Vence la arena, vence lo que te quiera levantar el desánimo, el que no quiero. Es típico que después digamos, cuando me recupere, ¿verdad? Pues ya oraré más. Cuando me recupere, podré ir a la casa del Señor. Cuando me sienta mejor, haré esto. No, es ahora, hoy, como le decía otro, ¿verdad? Dice, es tu delicia, en su ley medita día y noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y eso es lo que hace la palmera en esos momentos de más dificultad, de donde hay arena, donde hay, ¿verdad? Desierto, ¿verdad? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y no importa, ¿verdad? A lo mejor son muchos metros lo que hace una palmera para buscar esa palabra, para buscar esa agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, amado, debemos buscar
la palabra de Dios en esos tiempos como la palmera. Buscar esa agua como la palmera. Buscar al Señor como la palmera. No importa cuántos metros tenga yo que recorrer, pero voy a buscar esa agua que me va a dar vida, que va a producir en mi fruto, que mi hoja va a hacer que no caiga, mi desánimo, mi ánimo, ¿verdad? Mi ánimo no caiga, que no caiga mi fe, que entonces, y todo lo que haga prosperará. Más fácil, más rápido en sus tiempos, obviamente de Dios, pero eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Ok, amados, pues vamos a ver otra característica de la palmera y te quiero compartir ahora que la palmera es muy hermosa, ¿verdad? Es otro de los atributos de la palmera y que la caracteriza, que dices, es diferente, vas en carretera y ves muchos árboles y cuando ves puras palmeras, wow, mira, ya se ve una diferencia con cualquier tipo de árbol, con cualquier tipo de planta. Y vamos a ver en el libro de Cantares cómo la misma palabra hace referencia a hermosura de la palmera. Es algo hermoso, ¿verdad? Que el salmista también, por revelación de Dios, del Espíritu, ¿verdad? Nos da a tú y yo esta enseñanza, también el Señor. Y vamos a leer, por favor, Cantares capítulo 7 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Cantares capítulo 7 y vamos a leer del 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Aquí te va a aparecer en traducción, nueva traducción viviente, pero si lo quieres ir leyendo en tu Biblia, aquí la puse, pero en otra traducción. Dice, qué hermosa eres, qué hermosa eres. Dice, qué encantadora, mi amor, que llena de delicias. Eres esbelta como una palmera. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice, eres esbelta como una palmera. No eres una huehuete, eres una esbelta como una palmera, una hermosa, una bella del Señor. Entonces eres esbeltita, preciosa, hermosa eres, iglesia. Eres hermosa, ¿verdad? Habla a su pueblo, ¿verdad? Entonces dice, eres esbelta como una palmera, y tus pechos son como los racimos de su fruto. Dije, treparé a la palmera y tomaré su fruto. Que tus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como la fragancia de manzanas. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Como dice que eres hermosa, eres esbelta como una palmera y que el Señor, ¿verdad? Te dice, eres una preciosa iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, amados, nosotros aquí vemos, ¿verdad?, cómo tiene ese atributo de hermosura, de su fruto, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Uno tiene que escalar para conseguir ese fruto de esa palmera. Entonces, amados, no hay ningún impedimento, ¿verdad? Pues para que tú y yo podamos nosotros estar buscando del Señor, mantenernos, Señor, del Señor con ese vigor, con esa fe, con ese espíritu. Y no hay nada que pueda impedir el crecimiento de las palmeras, ni la arena en el desierto, ni la sequedad en un desierto, ni el sol del desierto. Entonces, amado, crezcamos como la palmera, busquemos lo más profundo, la palabra de Dios, para buscar en Él esa agua que nos dé vida y que podamos dar ese fruto. Y seremos siempre hermosas para Dios, hermosos como, ¿verdad?, como individuo, como hijos y hermosa como iglesia. Entonces busquemos siempre el crecimiento de Dios. No importa si estás en áreas tropicales, en la ciudad, estás en el desierto, en este proceso de tu vida, pero que tú busques siempre de esa agua que te mantendrá en esos cimientos en la casa de Jehová. Eso es lo que necesitamos tú y yo, amado. Por eso
¿verdad? Debemos de estar firmes en el Evangelio, firmes en su presencia, buscarlo de corazón, porque es lo que nos mantendrá. Amén. Y ahora vamos a ver otra, ya además me faltan dos características. Su fruto. Vamos a ver su fruto. ¿Cuál es el fruto pues más notable y que tú y a lo mejor pues ya, ¿verdad? Pues si lo sabes, ¿no? El abundante fruto que da una palmera, pues los cocos, ¿verdad? Y lleva también frutos, ¿verdad? Y da más fruto, y también las semillas de una palmera hace crecer más palmeras, y bueno, pues su fruto llega a tener, dice, investigando, más de 100 frutos en su copa. Entonces, gloria a Dios, y el cristiano debe de acercarse, ¿verdad? Como la palmera, dar ese fruto que crecerá espiritualmente, y que dice la palabra que debemos de llevar mucho fruto, ¿verdad? Dice la palabra. Y entonces, aún en cristiano, en circunstancias difíciles, debemos dar fruto para Dios. Debemos dar fruto para Dios. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 1 versículos 5 y 6, por favor. Colosenses capítulo 1 versículo 5 y 6. Ahorita va a aparecer. Y dice la palabra de Dios así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todos el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y que conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, amados, la causa de la esperanza que les es guardada desde los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra, ¿verdad?, del Evangelio. O sea, tú como palmera vas a buscar tus raíces agua, y esa palabra de Dios, del Evangelio, dice que ha llegado a ti, así como a todo el mundo, los que nos encargamos de predicar, de compartir. Dice, y lleva fruto, crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Y vamos, acompáñame ahora a Mateo capítulo 7, versículo 17, por favor. Del 17 al 20. Mateo 7, del 17 al 20. Dice la palabra de Dios así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, amados, tiene mucha relación, de igual que la palmera, siempre dar frutos, ¿verdad? Ahí es donde se mide, ¿verdad? Ahí es donde se mide por tu espiritualidad. No se mide por qué tanto te aprendes los versículos, los conoces. Hay mucha gente que se los sabe de memoria, ¿verdad? Y los recita, y aquí como los fariseos, ¿verdad? Sino realmente se ve, ¿verdad?, que tu desarrollo espiritual, cuando das fruto, ¿verdad?, cuando das ese fruto, entonces ahí es donde realmente es donde se mide, ¿verdad?, que si realmente estás en Cristo, ¿verdad?, fortalecido en Cristo. Y donde la palabra nos enseña en Gálatas 5:22, ¿verdad?, donde nos habla que debemos de dar esos frutos, ¿verdad?, del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Estás dando esos 9 frutos que dice Gálatas 5:22 y 23? ¿Estás dando esos frutos en tu copa, ¿verdad?, de tu palma? Entonces, amados, también nos habla, ¿verdad?, que en Juan 15, que el Señor pues es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y da fruto, ¿verdad? Entonces es algo importante y relevante como la palmera, dar esos frutos. Aún en tiempos difíciles tienes que estar dando fruto.
tienes que estar dando fruto. No da malos frutos. Ahí es donde se ve, ¿verdad? En verdad, quién está cimentado en ese momento. ¿Dónde están tus raíces si no están llegando al agua? Entonces, amado, ¿verdad? Entonces, obviamente dentro de ese corazón y si tú sabes del coco, cuando lo partes, sale más agua. Aleluya, ¿verdad? Cuando bajas un fruto de la palmera, ¿verdad? Y lo abres, lo que te da ese fruto es más agua pura, vitaminas, inclusive con más vitaminas que de la verdad. Entonces, que puede saciar la sed de cualquier sediento, que puede saciar la sed de cualquier náufrago. Esos cocos, esos frutos que tú des. Que nuestro corazón debe de fluir esa agua viva, ¿verdad? Por eso son ríos de agua viva, porque no se estancan. Tienen que estar fluyendo en ti, para traer esperanza a otros, para que tomen de esa agua y después ellos en otra, y así, ¿verdad? Gloria a Dios. Amados, y bueno, pues vamos a ver también la característica de la palmera, su utilidad. Y bueno, si tú sabes, de la palmera se aprovecha casi todo. Su fruto, su tronco, las hojas, las raíces, ¿verdad? Es útil al hombre y se hacen muchas cosas con la palmera. Las hojas de la palmera, la palma, pues sirve de sombra, ¿verdad? Para los que viven en una inclemencia del sol, ¿verdad? Entonces, de fatiga y cansancio, ¿no? Entonces, nosotros debemos, amados, servir al Señor, ¿verdad? Una vida llena, pues esa palma le va a ofrecer descanso inclusive a otros. Debemos nosotros de estar levantando al caído, de darle esa sombra a nuestros hermanos, no agradarnos a nosotros mismos, sino que también servir a otros, ¿verdad? Y somos de bendición para otros. Esa es una utilidad de esa palmera, dar sombra a los que le necesitan. Entonces, por eso nosotros, amados, acompáñame a Romanos 15, versículo 2, por favor. Vamos a leer aquí en este caso el 2 y el 3, por favor. Romanos 15, 2 y 3. Dice la palabra de Dios así: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y aquí el agradar a manos, pues voy a hacer cosas que le agraden a él. No, ahí es ayudar. Aquí es, dice, porque ni aun Cristo se ayudó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Verdad? O sea que todas las maldiciones que iban sobre ti cayeron sobre él. Todas las enfermedades que caerían sobre ti cayeron ya sobre el Señor. Todas las maldiciones, todo el castigo, ¿verdad? Y entonces cayeron en él y gracias a él tenemos paz y tenemos libertad, tú y yo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros ayude a su prójimo en lo que es bueno para edificarlo. Así como esa palmera, que sus hojas son para dar sombra, así nosotros tenemos que ser llamados, porque ni aun Cristo se ayudó a sí mismo. Amén. Entonces, amados, seamos como esta palmera, ¿verdad? Seamos como esa palmera, que seamos un oasis para aquellos que necesitan. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y para ir terminando, amados, parte de su utilidad de la hoja de la palmera, que es la palma, representa adoración y triunfo.
adoración y triunfo. Vamos, acompáñame por favor para ir terminando a Juan capítulo 12 y versículo 13. La palabra de Dios dice cómo recibieron con palmas, ¿verdad? Fue una utilidad hermosa y que representa esas hojas, ¿verdad? Que nacen en cada uno de nosotros. Somos llamados a alabar al Señor, porque dice somos instrumentos, somos parte de ese instrumento para alabar al Señor. Dice, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirles. Es cuando Jesucristo iba a entrar a Jerusalén sentado en un pollino, y dice que tomaron la gente, ¿verdad?, ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Somos útiles nosotros para recibir, ¿verdad? Que venga el Señor, clamamos mientras Él viene, nosotros como esas palmas, objetos para poder clamar: Hosana al que viene en el nombre del Señor, aleluya. Y para eso tú y yo somos llamados, para adorar, para exaltar a nuestro Señor hasta que Él venga o estemos delante de Él. Y aún estamos nosotros esperando su venida, amado, y tenemos que ser esas palmas que se utilizan para clamar al Señor, como aquí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Somos tomados por Dios, somos tomados en esta tierra para clamar, para recibir al Señor y darle, Señor, hosanas, aleluyas, gloria a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor. Y también vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 y 10. Vamos a leer versículo 9 y 10 para terminar. Y dice, y después dices, bueno, aquí yo también soy ese instrumento, debo ser esa palma que voy a estar, ¿verdad?, alabando a mi Señor en ese, ¿verdad?, como esa parte de adoración, de exaltación a nuestro Señor. Pero también cuando estemos delante del Rey, cuando estemos delante, ¿verdad?, ya en la presencia, dice, después de esto miré en Apocalipsis, dice, y aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y eso habla de victoria, eso habla de clamar, ¿verdad?, esa salvación que ya el Señor tomó, nos hizo, ¿verdad?, que tengamos esa victoria. Ahora permanezcamos, en la fe, para que nosotros podamos estar, ¿verdad?, en este precioso visión que tuvo Juan, ¿verdad?, de que estaremos delante de todo ese trono, ante todo pueblo, nación y lengua, dando esa proclamación de victoria, y que está sentado en el trono, y que pues el que hay al Cordero, que pertenece esa victoria y esa salvación. Amén. Y entonces como esos instrumentos también seremos tú y yo movidos, tomados a clamar ese triunfo. Aleluya, gloria a Dios. Y eso somos llamados, amados, a clamar en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Debemos de alabar al Señor, aclamar al Señor cuando estamos delante de su gloria. Lo haremos también, y en toda prueba y aflicción debemos también de estar alabando al Señor, aunque te esté doblando el huracán, aunque te esté llegando una tormenta, aunque estés en el desierto, ¿verdad? Debemos de estar alabando y adorando al Señor. Y esa es la palmera que el Señor te hizo así, con esas características, ¿verdad? Y plantado en la casa de Jehová, y mientras tus raíces y tu fe estén ahí, no te dejará que seas arrancado ni destruido. Entonces confiesa, ¿verdad?, que tu cimiento, ¿verdad?, dile al Señor ahí ahorita en este momento: mis raíces están en ti, Jehová, no
no me dejarás, ¿verdad? Y entonces en el nombre de Jesús estoy plantado en tu casa, mi Señor. Estoy plantado en ti, mi Dios, y no me dejarás. Entonces, amados, con este versículo, que nosotros, más que un versículo, es como una oración, que tú debes de estar diciéndole, ¿verdad?, en todo momento al Señor. En Salmos 103 nos habla cómo David oraba, ¿verdad? Clamaba como salmo, ¿verdad? Como cántico, como una parte de su sentir, ¿verdad? Varios de los salmos fueron también, pues, parte de su sentimiento para Dios. Y aquí está en la versión Nueva Traducción Viviente, y tú lo tienes ahí en la versión Reina Valera. En la Reina Valera pues te lo sabes, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, y bendice alma mía Jehová, y no se olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Eso es lo que dice la Reina Valera 60, ¿no? Pero en la Nueva Traducción Viviente ve cómo aquí es donde nos habla acerca, dice que todo lo que soy alabe al Señor, que todo lo que eres. Tal vez tu cuerpo no es parte de lo que eres, pero no quiere. Tal vez tu alma, ¿verdad? Ahorita tus pensamientos es parte de lo que eres, pero no tiene así como que ganas de adorar, de exaltar al Señor. Y David tenía, ¿verdad?, esos problemas, tenía ese sentimiento. Hay veces que después no, tú dices, es que tengo esto, y es que me duele esto, o es que estoy en esto, y entonces no sientes, ¿verdad?, buscar al Señor. Y es cuando esfuérzate, por favor, amado, y sé valiente. Esfuérzate, es un esfuerzo que tienes que hacer, ¿verdad? Para que todo lo que soy alabe al Señor. Y cuando tú proclames con tu voz, ¿verdad?, estarás en contra inclusive de tu cuerpo, de tu alma, de tus pensamientos, ¿verdad? Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. ¿Por qué lo decía David? Porque le estaba costando trabajo. Que todo, y entonces él lo que quería era que sus raíces buscaran esa agua que le diera vida. Entonces que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide de todas las cosas buenas que ha hecho por mí. Él perdona todos mis pecados. Si en ti creció temor, si tienes desesperación, te has apartado, ¿verdad?, o tienes alguna cuestión, Él te perdona. Y dice algo muy precioso: perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Busca el agua de Dios. Que todo tu ser alabe su santo nombre. Amén, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, amados, que nosotros podamos crecer y ser plantados como esa palmera que nosotros, que dice la palabra, el justo, tú ya fuiste justificado por la sangre del Cordero, florecerá como la palmera. Crecerás como un cedro del Líbano fuerte, y que serás plantado en la casa de Dios, en los atrios de Dios florecerás, pero debes de estar ahí, para que aún en la vejez fructifiques, sigas dando fruto, amado. Te mantendrás vigoroso, verde, para anunciar que Dios es tu fortaleza y es el que te hace recto como la palmera.
y en el donde hay, ¿verdad? En donde tú vas a proclamar que Dios es justo y en Él no hay injusticia, dice el Salmo 92. Amén. Gloria a Dios, amado, por este mensaje, que sea de bendición, que haya sido para que puedas animar tu fe, para que puedas ser fortalecido y de alguna manera florecer como esa palmera, que tus raíces estén buscando de Dios, de esa agua que te mantendrá fuerte, que te mantendrá dando fruto, floreciendo, y sobre todo que podamos resistir el día malo. Amén. Entonces, gloria a Dios, te bendigo, bendigo a toda tu familia, a toda tu casa, que esta palabra, ¿verdad?, haya sido como ese oasis para tu corazón, para tu mente, para tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y vamos, bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este servicio, mi Señor, que, Señor, podamos nosotros ser, bendito Dios, como esas palmeras, Señor. Gracias porque somos justificados por tu sangre, mi Señor Jesucristo, y esa justificación que tú nos has dado delante del Padre, que ahora, Señor, nos mantenga, Señor, firmes, Señor, plantados en tu casa, Señor, en tu palabra, en tu amor, mi Señor, para que podamos crecer, para que podamos, bendito Dios, ser firmes, mi Señor. Y ante cualquier prueba, Señor, ante cualquier cosa, maquinación del enemigo, mi Señor, cualquier huracán, Señor, que quiera arrancarnos, Señor, tú no nos dejarás, mi Señor, porque nuestras raíces, Señor, serán fuertes y estarán, Señor, arraigadas en ti, mi Señor. A ti la gloria y la honra, mi Señor. La alabanza, te adoramos, mi Señor, que todo nuestro cuerpo, mi Señor, aunque haya alguno, Señor, parte del cuerpo que no la quiera, Señor, o que no tenga ganas, Señor, que, Señor, todo mi ser te adore, mi Señor, te alabe y te glorifique, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.